tardes para todos. Estamos en nuestro Facebook Live, Hablemos de Evaluación. Y hoy tenemos un episodio muy especial y vamos a hablar de los mejores Saber Pro y los mejores Saber TIT de 2018 y 2019. Me acompañan 4 muchachos que nos van a contar qué están estudiando y cuál es su pasaporte favorito, su nombre, qué están estudiando y qué les gusta hacer. Empieza tú. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Ortiz Suárez, estudio Finanzas y Negocios Internacionales. Actualmente me encuentro en 7º semestre. Presenté las pruebas Saber TIT porque en la universidad que estoy, que es la Universidad Panamericana, es decir, la Universidad de Compensar, se estudia por ciclos propedéuticos. El año pasado hice el técnico, este año hice el tecnólogo y próximamente haré el profesional. Mis pasatiempos son patinar, nadar y viajar en la medida de lo posible. Perfecto, todo un deportista. Bueno, ahora cuéntanos, María Alejandra, tu nombre pues completo y qué estás estudiando y qué te gusta hacer. Mi nombre es María Alejandra Larrarte, yo estoy estudiando medicina, hoy en último semestre. Presenté el Saber Pro el año pasado y mis pasatiempos favoritos son leer, hacer deporte, me gusta correr, me gusta nadar, básicamente eso. Okay. Pues Bueno. hola a todos, mi nombre es Juan David Molina, bueno, estudio ingeniería electrónica. Mis pasatiempos son básicamente hacer deporte, montar cicla y practico taekwondo. Muy bien, gracias Y Juan pues David. ya. Esperamos no enfrentarnos contigo en el taekwondo. Y cuéntanos tu nombre. María Camila. Bueno, mi nombre es María Camila, estoy en 12 semestre de medicina y mis pasatiempos, me gusta mucho el teatro, también me gusta mucho hacer ejercicio y pues leer también en mis tiempos libres. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos a estos jóvenes que fueron muy talentosos en sus pruebas Saber TIT y Saber Pro, pero que también son excelentes deportistas. Y queremos contarles a las personas que van a hacer su prueba este domingo 20 de octubre como algunos tips y que hablemos relajadamente de cómo es esa prueba, qué nos vamos a enfrentar, qué consejos podemos darles y por qué deberíamos tomarnos esta prueba en serio. Entonces, cada uno de ustedes les voy a pedir que por favor nos cuente cómo se preparó para la prueba, qué estudió, en qué área se sintió cómoda, cómo fue esa relación con la prueba y cómo se prepararon para ella. ¿Quién quiere empezar? Pues si quieren yo empiezo. Listo, María Camila. Bueno, pues en mi universidad nos hicieron 2 fines de semana de preparación para la prueba, sobre todo los componentes pues que no eran de medicina, porque era de pronto en lo que no, pues no estábamos muy familiarizados. En cuanto a la preparación que yo misma di, yo creo que es una preparación que uno tiene que tener pues a lo largo pues de toda su vida, porque los componentes son escritura, no creo que sea algo que uno pueda preparar meses antes, sino es algo que uno va pues forjando tanto en el colegio como durante la universidad, en los trabajos que le ponen a hacer y demás. El componente de inglés pues lo mismo, es un requisito que la mayoría de las universidades piden, entonces uno ya está de alguna forma preparado. Sin embargo, sobre todo en la parte de política y en la parte de matemáticas, sí, pues la preparación de la universidad fue importante, sobre todo para recordar ciertos conceptos de cómo funciona el país y demás, que pues nos sirven al momento de aplicar la prueba. Y en el componente de medicina, sí, pues yo creo que es algo que también se prepara durante toda la carrera, porque pues es mucho tema como para uno decir que lo prepara meses antes o el año anterior. Perfecto, gracias María Camila. ¿Quién más nos quiere compartir cómo se preparó para la prueba? Pues como tal, prepararme. En la universidad, igual que María Camila, nos hacen presentar algo que se llama Evalúame, que son unas pruebas similares a las pruebas Saber TIT. Y pues básicamente es eso, también comparto la opinión de ella en que por lo general son cosas que uno desarrolla a lo largo de su vida como estudiante. No es algo que se pueda estudiar un fin de semana, la noche anterior o algo así. Perfecto, entonces es como algo que a lo largo que te venías preparando, ¿correcto? Sí, pues es algo que uno va desarrollando siempre. La escritura es algo que uno desarrolla pues, leyendo, pues en el colegio, en la universidad. Pues en caso mío las matemáticas, pues sí es algo que pues por mi carrera es algo que veo mucho. Y ya de hecho en lo que me sentí más cómodo fue en la parte de escritura. Perfecto, ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de esas competencias genéricas y específicas que evaluó la prueba. ¿Quién más nos quiere contar cómo se familiarizó con la prueba? Cuéntanos, María Alejandra. Pues yo comparto lo que ya han dicho, pero digamos que en mi caso particular, creo que lo que puedo aportar es que yo no tuve una preparación formal con respecto a la prueba, pues en la universidad no tuvimos un espacio de sesiones de preparación de la prueba. Sin embargo, pues estoy de acuerdo con María Camila, que pues también sé cómo funciona el tema en medicina y creo que en todas las carreras, que es un resumen de lo que uno ha hecho
toda su carrera. Personalmente me ayudaron mucho mis pasatiempos porque pues a mí me gusta leer y también me gusta escribir historias como cortas de ficción a veces. Entonces para mí la parte de escritura fue muy sencilla y la parte de lectura también, porque siento que me he entrenado en eso. Entonces siento que cada quien debe tratar de aprovechar también su tiempo libre y sus pasatiempos para fortalecer esas cosas que al fin y al cabo son habilidades que sirven en muchas situaciones y que también para una prueba de este tipo pueden ser muy útiles. Entonces, pienso yo que es cuestión de aprovechar cada momento que uno tiene en la universidad y no solo de su carrera, sino si tiene la oportunidad de hacer cursos extracurriculares, alguna otra cosa que de pronto no tenga que ver con su carrera, ya después uno se va dando cuenta que todo aporta finalmente para... Perfecto, mil gracias. ¿Y tú cuéntanos cómo hiciste? En mi caso específico, yo creo que hay que tener en cuenta que las pruebas saber lo que hacen es evaluar competencias, no conocimientos específicos. Entonces realmente si uno estudia 1 o 2 semanas antes, un mes antes, no va a ser tan eficiente el estudio que uno hace, sino lo más adecuado que uno podría hacer es ir estudiando durante toda la carrera, poner atención en clase y tal vez tener en cuenta los tiempos que uno debe tener para presentar cada una de las preguntas del examen, para tener el tiempo suficiente para alcanzar a contestar todo sin ningún inconveniente. En efecto, eso que tú dices es muy importante y lo que queremos con la evaluación de las pruebas Saberte y Saber Pro, Saberte y Saber Pro es mirar un poco sus competencias a lo largo de la carrera, no es como una foto de en un momento puntual de algo que se aprendieron en una materia, sino que queremos ver su trayectoria educativa y qué han aprendido en la universidad y por eso queremos como medir esas competencias genéricas, pero también esas competencias específicas. Esta prueba, no sé si lo recuerdan, mide 5 competencias genéricas, ¿se acuerdan cuáles son? Sí, ¿Cuáles son? lectura, comprensión, Escritura, bueno, lectura, escritura, competencias ciudadanas, Escritura, razonamiento cualitativo, razonamiento cuantitativo, pensar matemáticamente, exacto, Inglés. inglés y la competencias, prueba ciudadanas. y específica competencias y ciudadanas, competencias muy bien. ciudadanas. Y ahora queremos contarles de una herramienta muy linda que de pronto algunos de ustedes usaron, los que presentaron la prueba recientemente, que se llama el ICFES tiene un pre-ICFES, y que son las mismas preguntas que realiza el instituto y que los estudiantes se pueden familiarizar con esas preguntas. Es decir, que usted puede llegar a la prueba sabiendo un poco de qué se va a tratar. ¿Alguno de ustedes usó el pre-ICFES? No, ¿No? señora. Ay, muchachos, para la próxima, cuando hagamos el doctorado. No, pero para los estudiantes que están ahorita asustados con este domingo, les vamos a contar un poco cómo funciona esta herramienta del ICFES tiene un pre-ICFES. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES habilitó desde febrero de 2019 la plataforma El ICFES tiene un pre-ICFES, con el objetivo de que los ciudadanos que estén próximos a presentar sus exámenes de estado se puedan familiarizar con el tipo de preguntas de las pruebas Saber de forma gratuita. Con el pre-ICFES del ICFES puedes llegar más tranquilo a la prueba. Entendí muy bien la estructura de las preguntas. Por eso me siento más tranquilo a la hora de presentar la prueba. Me lleva más a la cercanía de la prueba como tal. Ha sido un insumo para que nosotros como estudiantes lleguemos mejor preparados a las pruebas. Con el pre-ICFES del ICFES me siento seguro y sé que lo voy a lograr. Es muy importante que el pre-ICFES con el ICFES llegue a cada rincón del país para que ésta nos ayude a familiarizarnos con el ICFES y perdamos el miedo a la prueba. Las estructuras de las preguntas que veíamos en el ICFES y en un pre-ICFES eran completamente parecidas a las del ICFES y nos preparaban de una manera muy completa para así poder adaptarnos a lo que íbamos a ver allá. El pre-ICFES con el ICFES es una herramienta que pudimos usar en el aula con los profesores. Mirar qué dificultades presentaban y en la clase reforzar un poco más esas dificultades. Esto genera motivación y procesos de implementación de nuevas estrategias y nuevas herramientas para que las instituciones educativas las utilicen en la preparación de los estudiantes. De hecho, la herramienta fue muy útil en el sentido de que les quitó como ese sofisma que traen los muchachos de que es la más difícil. Nos brinda más bien como un entrenamiento previo para que los muchachos puedan demostrar todo el conocimiento que han adquirido en el transcurso de su aprendizaje en el bachillerato. Aprendí a interpretar las preguntas y familiarizarnos más con la prueba. ICFES, evaluar para avanzar. Bueno, ya vimos nuestra herramienta. El ICFES tiene un pre-ICFES para las personas que se quieran familiarizar. Para este domingo va a estar abierto hasta el sábado, pero eso sí, gran consejo, no se me queden el sábado en la noche estudiando hasta tarde. Ahora, ¿qué hay que llevar el día de la prueba? Muy importante, ¿ustedes se acuerdan qué hay que llevar? ¿Me habla uno solo, porfa?
¿Qué hay que llevar de la Lápiz. prueba? El lápiz, muy Lápiz, bien. ¿Qué borrador, más? Borrador, documento de identidad, documento de identidad Taja lápiz. taja lápiz. y taja lápiz. Ya con Ya. eso y haber dormido y haber descansado. Adivinen qué. ¿Ustedes creen que los muchachos todos llevan el documento de identidad? No. ¿Qué porcentaje de estudiantes al año pasado en Saber Pro y Saber TIT no llevaron documento? Por ahí un 20%. No, 20% sería terrible porque las filas serían larguísimas y tendrían solo 10 minutos para el examen. Queremos que hagan el examen con toda la calma. No, es bajito, es como el 2%. ¿Pero cuánto debería ser ese número? Cero. Cero, muchachos. Así que los vamos a invitar a todos a que no se les olvide este domingo a que lleven su documento de identidad, por favor. Para no sufrir. Cuando te toque presentar una prueba de estado, debes llevar estos elementos: lápiz número 2, borrador, taja lápiz y sobre todo el documento de identidad. Es valioso el tiempo de la prueba que se pierde por no llevar el documento oficial que se requiere para presentarla. Bueno, lo que pasó fue que yo no traje mi documento de identidad porque se me había perdido y fue por mera negligencia. Entonces yo traje un documento que es de pérdida, pero para ese documento también hay que hacer un trámite, ¿no? Había una fila muy larga porque no era el único que había hecho la misma barbaridad. Perdí una hora de IFES. Si eres mayor de edad, debes llevar la cédula. Si eres menor de edad, debes llevar la tarjeta de identidad. Si tu documento está en trámites, debes llevar la contraseña con foto. Pero recuerda que, si este es tu caso, debes pasar por el puesto de verificación dactilar. Este proceso te puede quitar tiempo valioso del examen, así que si no tienes el documento oficial, llega más temprano para coordinar tu entrada al examen sin más contratiempos. Si el documento lo perdiste o te lo robaron, puedes presentar el denuncio, pero ten en cuenta que también debes pasar por la verificación dactilar, donde seguramente perderás tiempo del examen. Mi consejo sería que siempre tengan su documento en la billetera, así imposible olvidarlo. Más responsabilidad. Tengan todos los documentos listos, lo que es el lápiz, el borrador, el sacapunta, mejor dicho todo, pues para que no se les retrase a la hora de entrar a la prueba. Sigue estas recomendaciones para no sufrir. Hasta demos la conchuez. Evaluar para avanzar. Dejemos la conchudez y no olvidemos el documento de identidad. Hablemos de las pruebas genéricas. Saber Pro y Saber TIT es la prueba diseñada para los estudiantes que ya hayan cursado más del 75% de su carrera. Y pueden tener pruebas genéricas y pruebas específicas. Lo que sí tiene todo el mundo son pruebas genéricas. Como lo mencionamos anteriormente, esas pruebas genéricas son 5, pero quiero que hablemos de una, de escritura. Porque conocemos bastante bien las de razonamiento cuantitativo, que es como matemática, las de lectura crítica, pero escritura es una prueba súper interesante porque nos cuenta una cosa muy importante y es cómo escriben ustedes. ¿Qué consejo le darían a un estudiante que va a presentar la prueba este domingo para que le vaya muy bien en su prueba de escritura? ¿A quién se le ocurre algún consejo? En este caso, pues fue una pregunta muy puntual. Y yo creo que puntuales. lo más importante es tomar una posición de lo que se está diciendo, ¿no? Pues en mi caso me acuerdo muy bien que era algo así como la proyección de películas o series de violencia o de narcotráfico y todo eso. Pues me imagino que lo más importante es sí tomar una postura, no quedarse como entre una u otra, no elegir algo, no decir es bueno o es malo, ¿sí? Sino tener una muy buena conclusión, porque se puede abordar el tema diciendo por qué puede ser bueno, por qué puede ser malo, pero lo más importante es tener una conclusión pues certera que diga todo lo que nosotros queramos decir, o sea, plasmarlo en un párrafo de conclusión. Perfecto, muy bien. Como hicieron una conclusión, en efecto les van a dar como una frase y ustedes deben tener como tomar una posición. Otro consejo para la prueba de escritura. Algo que a mí me sirvió mucho fue, antes de empezar a escribir el texto en una de las hojas que uno tiene en blanco, hacer una estructura muy sencilla de lo que quiero decir. Entonces, en la introducción que quisiera mencionar, argumento 1, argumento 2, así sean palabras, algo que sirva para recordar. Y a partir de eso ya uno puede empezar a estructurar mejor el texto porque no hay mucho tiempo, hay que manejar el tiempo y además como qué tan largos van a ser los párrafos, ese tipo de cosas. Y en ese momento pues uno tiene la cabeza un poco revuelta, entonces siempre es bueno tener un mapita para poder hacer el texto pues sin problema. Eso que dice María Alejandra es muy importante y nosotros en nuestra herramienta el ICFES tiene un proyecto y le aconsejamos en la prueba de escrituras, hagan como un plan de trabajo, cómo van a hacer sus ideas, qué van a exponer en esta primera parte y qué van a exponer en esta segunda. Así que estudiantes, y lo dicen también los mejores saberes, hagan su plan para la prueba de escritura. ¿Algún último consejo sobre esa prueba? Yo, por ejemplo, recomendaría utilizar algo que se llama el método deductivo de escritura,
Eso significa que yo lo que suelo hacer en los ensayos es comenzar de lo más general a lo más particular. Es así que cuando yo escribo un ensayo, las personas primero reciben una introducción. Las personas son... yo introduzco a las personas a la parte genérica del tema, luego voy especificando y voy metiéndome cada vez más al asunto para llegar a una conclusión muy puntual y sobre lo que me están preguntando en específico. Todo lo hago con título, tenerme en cuenta la puntuación, la redacción, la caligrafía, esos son ítems calificables en este ítem en específico. Si queremos poderles entender la letra para saber qué están diciendo. Muy bien. Bueno, algo también que hemos implementado en los últimos años es el compromiso ético. ¿Alguno de ustedes les tocó firmar el compromiso ético? ¿No? No. Estos amigos ya hicieron Saber Pro y TIT hace un ratico, pero ahora este domingo les vamos a pedir a los estudiantes, los invitamos a que firmen un compromiso ético. Nada de trampa, nada de fraude, nada que miren al vecino, nada que extraiga material. Veamos un poco cómo es esta invitación al compromiso ético. Desde febrero de 2019, cerca del 97% de los colombianos que presentaron las pruebas de Estado se comprometieron con su futuro al firmar el compromiso ético, con el que el ICFES promueve valores como la honestidad, la transparencia y la legalidad. Este consentimiento fue aceptado por cada aplicante antes de comenzar las pruebas Saber 11, calendarios A y B, Presaber, validación del bachillerato académico y la prueba Saber TIT, aplicada en este primer semestre. Con su firma, como ciudadanos, acordaron seguir las instrucciones del examen y no realizar conductas de suplantación, fraude, copia o sustracción del material de la prueba. Conductas que pueden llevar a la anulación de la misma, la invalidación de resultados y la inhabilidad de hasta por 5 años para presentar pruebas de Estado. Este domingo 20 de octubre, el compromiso ético también será una posibilidad para quienes estén convocados a presentar la prueba Saber Pro este año. Por mi futuro, me comprometo. Invitamos a todos a firmar este compromiso ético. Bueno, nuestra prueba Saber Pro y Saber TIT. Nuestra prueba más importante, ¿cuál creen que es? Pues todas deberían ser importantes. Todas son importantes, pero la gente que es a la que le meten más la ficha. Saber 11. Saber 11, claro que sí. Y para nosotros es muy importante que ustedes, los estudiantes, y también para darle información a las universidades, que se comprometan con esta prueba Saber Pro y Saber TIT. Por eso tenemos un experto que ahorita nos va a hablar sobre esta prueba y la importancia que tiene la información que nos arroja esta prueba para las universidades. Esta prueba de Saber TIT y Saber Pro. Se encuentra con nosotros Luis Eduardo Jaramillo, el director de la Oficina de Investigaciones. Pero antes de dar la palabra a él, yo quisiera preguntarles por qué creen que les fue bien y por qué esta prueba es importante. Si esta no tiene un impacto en acceso a educación superior, si esta prueba no tiene un impacto en su grado, ¿ustedes por qué le metieron la ficha a esta prueba? Pues yo creo que principalmente porque es una prueba que permite medir el nivel de la universidad y pues dependiendo el nivel de la universidad dice mucho de los profesionales que se gradúan de ella. Entonces, si a la universidad le va bien en las pruebas Saber Pro, va a quedar en un mejor puesto. Si a la universidad le va bien en las pruebas Saber Pro, va a quedar en un mejor puesto a nivel nacional y eso da mucho que decir tanto de la universidad como de sus egresados. Entonces yo creo que esa es una de las razones para meterle la ficha a la prueba y pues esforzarse por sacarla adelante. Listo, mil gracias María Camila. ¿Por qué es importante esta prueba? Pues no sabría qué responder, pero yo creo que se le podría, pues no respondiendo a la pregunta, pero haciendo una cuñita ahí, se le podría dar mucha más importancia a estas pruebas si hubiera algún estímulo, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi caso, yo presenté las pruebas de RTIT, pues no sabía que me había ido tan bien. Felicitaciones. Pero podría ser llamar y decir, Juan David, no sé, le vamos a patrocinar para que siga estudiando con la ingeniería, no sé, le vamos a ayudar a conseguir un trabajo, ¿sí? Que sea igual que las pruebas de 11, ¿sí? Que tú las presentas, sales y sabes que se te aseguras un cupo en una universidad, ¿sí? Entonces creo que eso se podría hacer algo para que la gente empezara a prestarle muchísima más importancia a ese tipo de pruebas, para que todo el mundo quisiera tener un buen resultado para poder seguir estudiando, los que no quieren estudiar para que puedan trabajar. Sí, pues ese sería como mi aporte, aunque no respondí. Perfecto, como un estímulo, ya, perfecto, muy bien. ¿Algún otro comentario de por qué les fue tan bien y por qué la hicieron como tan a conciencia? Pues yo pienso que antes de pensar en los factores externos para los cuales una prueba podría servir, uno siempre debe tratar de fijarse la meta con respecto a uno mismo y yo pienso que cualquier prueba
le debe servir a uno como una oportunidad para medir qué también está uno, que también me siento con los conocimientos que debía haber adquirido. Siento que esa es una forma de estandarizar lo que todos los profesionales deberían saber. Y siendo que no es una prueba que tiene un impacto directo, digamos que académicamente hablando, en la carrera que uno esté haciendo, pues es una oportunidad para aprovechar y ver a uno cómo le va. Y siguiendo en línea con lo que decía Juan David, probablemente eso también tenga que ver con qué tan comprometidas y ligadas están las universidades con respecto a los objetivos estatales. Si es una prueba que realmente se diseñó para medir competencias específicas y que es importante a nivel de educación superior, pues probablemente debería haber mejor coordinación entre las universidades y el Estado y el Ministerio de Educación para que las mismas universidades también le metan un poco más la ficha a la prueba como tal y no solo vayan y la presentan y ya. Listo. María Camila, nos contaron que tuviste un pequeño problema de audio, entonces si nos vuelves y nos repites por tu micrófono, porfa, ¿por qué es importante esta prueba? Ahí se escucha. Ahí estamos oyendo a María Camila. Listo. Listo. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que pues uno procura meterle la ficha a la prueba para dejar de alguna forma en alto el nombre de la universidad, ya que pues estas pruebas pues al final lo que van a hacer es dar como un ranking de las universidades y posicionarlas de acuerdo a cómo les fue a los estudiantes en esta prueba. Y pues dependiendo de ese ranking tiene mucho que ver también pues la universidad de la que uno salga, pues la calidad de los estudiantes. Entonces ese sería el motivo por el cual pues, yo pienso que hay que meterle la ficha. Y pues igual estoy de acuerdo los dos. con mis Me preguntas para yo saber qué más te suelto. No, perfecto, muy importante, pues la universidad, pues su ranking es muy importante para la universidad, pero para nosotros desde el instituto es muy importante dar la información a las universidades, al país y a los estudiantes, porque la evaluación como la medición solita no sirve de nada. La evaluación para dar la información al estudiante, voy muy bien en lectura crítica, pero en razonamiento cuantitativo no, sirve un montón. La información a los programas académicos. La mayoría de mis estudiantes, buenísimos en lectura, pero en escritura no tanto. Tengo que hacer algo como universidad. Y el país, cómo estamos como país. Entonces es muy importante que no olvidemos ese uso fantástico de la evaluación, que es usar la información para el mejoramiento. Y por eso nos acompaña hoy Luis Eduardo, que nos va a contar un poco cuál cree que es el verdadero sentido de esta prueba de saber, pero por qué la podemos usar, para qué es importante. Bueno, primero que todo, María, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y gracias por estar aquí a nuestros invitados y a todas las personas que nos acompañan. Yo quisiera empezar resaltando que es muy importante en el ejercicio de conocer y saber más sobre la calidad de la educación, medirla, ¿cierto? Necesitamos medir cómo están las habilidades y las competencias de los estudiantes en Colombia. Y eso es lo que hacemos desde el ICFES a través de una serie de pruebas, como lo es el caso de Saber 11, Saber tercero, quinto y noveno, Saber Pro y TIT, porque nos dan un diagnóstico y nos dan información que es muy valiosa para la toma de decisiones. Entonces ustedes resaltaban que es muy valioso que ustedes conozcan sus habilidades y sus competencias, pero más allá de eso, o en una visión más macro, es fundamental porque eso es lo que nos permite hacer política educativa con base en evidencia, conocer cómo estamos, saber cuál es el punto en el que nos encontramos y a partir de ahí formular políticas y programas que nos ayuden a mejorar. Entonces, el mensaje para responder a tu pregunta, María, es que como país tenemos una fortuna enorme de poder desarrollar este tipo de evaluaciones porque nos dan información valiosa para saber hacia dónde ir. Muchas gracias, Luis Eduardo. Ahora cuéntame un poco. Sé que ustedes han estado trabajando fuertemente en un proyecto de valor agregado. Estamos todavía culminando como los últimos detalles, pero cuéntanos un poco qué es eso del valor agregado y como qué información utiliza y qué información nos va a dar. Bien, ahí quisiera darle la palabra a nuestros invitados de lujo y saber si alguno de ustedes conoce qué es eso de valor agregado en educación superior, si en algún momento desde sus instituciones supieron qué era o han escuchado. ¿O qué se les ocurre que puede ser el valor agregado? ¿A qué les suena? Exacto. Una ñapita que nos dan. Valor agregado en educación superior. ¿Ni idea? Pues yo puedo responder desde el punto de vista de los negocios, no sé si esté ligado a lo mismo. El valor agregado es hacer algo que no se había hecho antes o superar algo que ya estaba hecho para ofrecer un plus a algo que ya existía. Ok. Bueno, entonces conversemos un poco sobre eso. Ustedes cuando terminaron su bachillerato hicieron una prueba, Saber 11, donde básicamente hubo una medición y una información con respecto a unas competencias, a unas habilidades que ustedes tenían. Y ahora se están enfrentando, y lo mismo las personas que van a hacer la prueba próximamente, a una segunda prueba que
va a hacer una medición, pero después de haber pasado por educación superior. Entonces, ¿qué es el ejercicio de valor agregado? Pues ver el paso por una institución de educación superior, cómo hizo cambiar esas habilidades. Es decir, haber pasado por una institución de educación superior implica un aumento en las habilidades de los estudiantes y eso es lo que queremos nosotros medir a través de Saber Pro y de Saber 11. Y algo que me gustaría destacar, María, para todos ustedes, es que tener esas dos pruebas y hacer este ejercicio de valor agregado ha convertido a Colombia en un país pionero en este tipo de ejercicios y ha sido reconocido de países a la que ahora pertenecemos, que es la OCDE, es un grupo de países que se caracteriza por sus buenas prácticas. Y ese grupo de países es el que hoy dice que Colombia tiene un excelente ejercicio en términos de medición de calidad de la educación a través de saber pues qué tanto valor agregado está aportando ese sistema de educación superior a los estudiantes. Entonces, eso significa que los datos de sus pruebas de Saber Pro, cuando sean analizados con lo que ustedes obtuvieron en Saber 11, nos va a poder determinar qué tanto valor aportó el hecho de que cada uno de ustedes hubiese pasado por una institución de educación superior determinada. Y eso es información, María, fundamental para lo que queremos hacer y es lograr una educación de mayor calidad en todos los niveles educativos. En efecto, Luis Eduardo, Colombia es país pionero en esta medición que hacemos al final de la universidad y por eso queremos hacer todas estas investigaciones que nos cuenten un poco cuál es ese valor agregado. Pero hay otro actor muy importante que le puede servir la información de Saber Pro y Saber TIT y son los empleadores, para que nos dé información un poco de cómo están los muchachos que están llegando a los diferentes empleos. Por eso queremos ver qué nos cuenta Andrea Escobar, la directora de Empresarios por la Educación. Evaluar en general siempre da indicadores de qué podemos hacer mejor, qué estamos haciendo bien y cómo podemos seguir avanzando. Hablar de evaluación en educación superior nos permite, en un mundo tan cambiante, donde todos los días estamos hablando de nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos trabajos, el futuro en general, nos hace ir midiendo e ir entendiendo cómo nuestros jóvenes se están formando, qué están aprendiendo y eso cómo luego puede aplicarse a un sector real. Tener información siempre es importante, es lo que permite tomar decisiones informadas. Es así como los resultados de las pruebas Saber Pro y TIT pueden ser un gran insumo para todas las empresas. Entender cómo se están formando los estudiantes, en qué competencias, en qué están punteando mejor, en qué área de conocimiento tienen grandes fortalezas, entender la media colombiana. Hablamos de los trabajos del futuro, pero hablar de los trabajos del futuro también es entender cómo todos los jóvenes de Colombia se están formando y cuál es ese nivel de calidad. Bueno, invitamos a todas las personas que nos están acompañando en Hablemos de Evaluación a que hagan preguntas para estas personas que fueron los mejores Saber Pro y Saber TIT 2018 y 2019. Algunas preguntas que nos han llegado, ¿listo? Acá tengo algunas. Y es, ¿en qué los beneficiaron sus puntajes? ¿Para qué les han servido sus puntajes? ¿Qué beneficio les han traído? Aparte de estar acá hablando Aparte de estar acá hablando con nosotros, que es muy importante, pero ¿qué beneficio les han traído? María Camila. Bueno, en mi universidad me dieron una beca para posgrado, pues para maestría o para especialización no clínico-quirúrgica, en mi caso que estudio medicina, y a los otros estudiantes que también tuvieron puntajes sobresalientes y que son de otras carreras, pues sí, para cualquier especialización o cualquier maestría. Entonces, ese sería como el incentivo que da mi universidad. Perfecto. ¿Algún otro beneficio? Pues en mi caso creo, pues no lo he confirmado todavía, pero creo que no tengo que pagar derechos de grado. Perfecto, muy bien, nos ahorramos ahí una plática. ¿Qué más? ¿Algún otro beneficio? Preguntan los estudiantes. A mí por ahora no me han comentado ningún beneficio. Nosotros tenemos una celebración muy bonita que es la Noche de los Mejores. A lo mejor me encuentro con alguno de ustedes en la Noche de los Mejores, que es la premiación a los mejores saber. Okay, ¿Algún otro beneficio? Por ejemplo, sí, que cuando uno estaba estudiando algunas carreras tales como Derecho, donde tiene que presentar exámenes preparatorios, es decir, al final de la carrera presentar un examen por cada una de las áreas del conocimiento, a los mejores saber de esa área los eximen de preparatorios. Otro, por ejemplo, son los beneficios para pregrado y posgrado que podría llegar a dar el Estado y el ICFES, en la página del ICFES los encuentran. Y en específico para técnico y tecnólogo no conozco beneficios, o en mi caso todavía no han aplicado beneficios, sino va más para el área de Saber 11 y para Saber Pro.
Ok, muy bien. Pues yo también creo que hay algo, un beneficio que es muy importante y es la satisfacción personal. Yo sí los felicito y eso es muy importante, que como esa motivación a hacer bien las cosas, y eso yo creo que eso es un logro maravilloso que tienen todos ustedes. Otra pregunta que quieren saber las personas que nos observan, y voy a empezar haciéndole la pregunta a Luis Eduardo, y es, ¿qué libro se está leyendo? lo dicen las personas que nos acompañan acá en el Facebook Live. ¿Qué te estás leyendo, Luis Eduardo? En este momento estoy leyendo un libro muy interesante que me regalaron que se llama Estambul. Es una historia sobre esta ciudad y realmente me ha parecido muy interesante conocer otras culturas, otras formas de aproximarse a muchas cosas en la vida. Ok, maravilloso. ¿Alguien nos quiere compartir qué libro se está leyendo? Si es que la universidad les da tiempito para leerse, aparte de los artículos de la universidad, otros documentos que se están leyendo. Yo últimamente leí, no recuerdo bien el título porque soy muy malo con esas ¿Con cosas los de títulos? memoria. Ok. Pero es de este señor de Los Puros Criollos, Sí. que relata de por qué debería acabarse Colombia. Ok, muy bien. Listo. ¿Alguien más está leyendo algo? Yo estoy leyendo ahorita un libro que se llama El efecto Lucifer, que narra un experimento social y psicológico que se hizo en los años 70 en la Universidad de Stanford, en la que se creó una cárcel ficticia. No, ese es horrible, el que eran los guardias y los prisioneros. Exactamente. No, no me he leído el libro, pero conozco el experimento y es impresionante cómo cambian las personas cuando tienen que jugar ese rol, supremamente ¿no? interesante, Para que lo sí. tengamos siempre en la cabeza Es de muy qué rol interesante. estamos jugando en la sociedad, ¿no? De lo Ay, me oprimido y encanta. el No conocía el opresor. libro, maravilloso. Bueno, seguimos esperando si ustedes tienen preguntas para los mejores Saber Pro y Saber TIT, que nos las cuenten acá en línea, pero yo les cuento que este domingo es la prueba. Este domingo es la prueba y este sábado ustedes saben qué pasa. Lo que pasa es que ustedes ya están viejos y grandes. ¿Pero saben qué hay este sábado? No. Hace unos años sí sabían. Salen los resultados de Saber 11. Entonces tenemos varios estudiantes que están terminando colegio que deben estar así, esperando sus resultados. Queremos contarles cómo se interpretan esos resultados de Saber 11. Este 19 de octubre en la página del ICFES vas a obtener tus resultados del Saber 11. En este video te vamos a explicar cómo interpretarlo paso a paso y cómo entender lo que dice ese informe. Cuando recibas tu informe, lo más importante que tienes que saber es que este está separado en 4 categorías. La primera de ellas es un recuadro que tú vas a encontrar a la izquierda en donde están todos tus datos personales, es decir, tu nombre, tu número de identificación, el municipio donde aplicaste la prueba y el número de registro. Esto es súper importante porque si tú en el futuro quieres volver a consultar tus resultados de la prueba Saber 11, te metes a la página del ICFES, escribes el número de registro y ya la página te arroja otra vez el resultado. La segunda categoría que vas a encontrar en el informe es la de resultados globales. Esta cifra te da en promedio una indicación de cómo te fue en toda la prueba. Es importante que sepas que es una cifra que va de 0 a 500, en donde un puntaje cercano a 500 es porque tú obtuviste la mayor valoración posible en la prueba. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular tu puntaje global? Es una fórmula muy sencilla. Tú tienes que coger tu resultado de lectura crítica por 3, el resultado que obtuviste en matemáticas lo multiplicas por 3, tu resultado de sociales y ciudadanas por 3, el resultado que obtuviste en ciencias naturales por 3 y el resultado de inglés por 1. Luego sumas todos esos resultados y lo divides por 13. Y finalmente el último paso es multiplicar ese número por 5. Y así obtienes tu resultado global. Luego, en esta misma categoría, vas a ver que va a aparecer el percentil del puntaje global. Es muy importante que sepas que es un percentil porque lo vas a ver a lo largo de todo el informe. Te lo vamos a explicar muy sencillamente. Un percentil lo que hace es que te ubica a ti comparativamente con todas las personas a nivel nacional y las ordenas de menor a mayor. Luego buscamos tu resultado y miramos cuánta gente quedó por debajo y cuánta gente quedó por encima. Por ejemplo, si en tu informe aparece que tú eres percentil 45, es porque tú estás por encima del 45% de todas las personas que presentaron la prueba Saber 11. Y asimismo, estás por debajo del 55% de personas que presentaron el Saber 11. Así, el percentil es una medida muy útil porque te dice comparativamente cómo estás con respecto de todos los estudiantes que presentaron la prueba Saber 11. La tercera categoría que vas a encontrar en el informe del Saber 11 es la de resultados por pruebas. Esta es muy parecida a la de resultado global, salvo que aquí estamos desglosándolo por prueba. Vas a encontrar tu resultado individual de matemáticas, tu resultado individual de ciencias naturales, tu resultado individual de inglés. Lo único que cambia es que esta cifra va de 0 a 100, en donde 100 representa un estudiante que tuvo la mayor valoración de esa prueba. Por último, la cuarta categoría que vas a encontrar en el informe, que se llama los niveles de desempeño. Es muy importante que leas los niveles de desempeño porque estos son un complemento a la cifra numérica que acabas de leer.
estos te están indicando por prueba cuáles son tus habilidades y tus competencias. Pues cuando tú vayas a tu informe y leas en matemáticas, te estamos desglosando punto por punto qué habilidades cumples y qué competencias tienes tú. Así es que tú puedes interpretar tus resultados y saber cómo te fue en la prueba del Saber 11. ¡Chao! Servir mucho a los estudiantes para comprender y entender mejor el diagnóstico que hacemos nosotros desde el ICFES de la medición de sus habilidades. Y yo quisiera, retomando un poco este tema, preguntarles a ustedes cómo les fue en la interpretación de sus resultados, si hubo algún tipo de acompañamiento desde la universidad, si la información que había en el informe de resultados fue suficiente, o cómo hicieron para entender y para darse cuenta, bueno, que habían tenido tan buenos resultados. Los reportes de resultados. Pues yo la verdad, como dije. ¿Acabas de darte cuenta cuando te llamamos? ¿Más o menos? Pues sigamos. Pero entendiendo el reporte, como el tema de percentil y eso. Sí. Y seguro ellos están en unos percentiles altísimos, como por ahí de 99 de 100. Eso quiere decir que están mejor que el 99% de la población que presentó Saber Pro y Saber TIT. Muy bien, ¿algo más sobre el reporte de resultados? En realidad, si uno tiene dudas, al final de los resultados de las pruebas Saber hay un instructivo, entonces por cada una de las áreas tú vas a tener un puntaje y está el instructivo donde vas a poder saber específicamente qué significa haber sacado ese puntaje. Como te evalúan por competencias, también te dan una retroalimentación por competencias y te dicen qué te falta por mejorar y qué tienes bueno. Exacto, no solo nos enfocamos en el numerito del puntaje, sino que nos interesa también contarles sobre su desempeño, sobre qué está funcionando y qué deberían mejorar. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta, tenemos algunas preguntas, pero quisiera contestarle a Willy Zamboní. Saludos para Willy. Yo no le voy a contestar, nos van a contestar los talentosos de Saber Pro y Saber TIT, y es, ¿cuál es el área más compleja? ¿Cuál área les pareció a ustedes la más difícil de la prueba? Empezamos por allá, María Camila. Sí, pues en mi caso diría que la más compleja sería la prueba específica, porque en la prueba específica preguntan ya cosas muy puntuales sobre la carrera, cosas que pueden ser muy de memoria, muy de conocimientos, y pues puede que haya ciertas falencias en ese punto. De las pruebas genéricas, tal vez en mi caso en la que peor me fue en la de razonamiento cuantitativo, que pues no me pareció tan compleja al momento de presentarla, pero después en los resultados pues fue como la que peor me fue. Gracias, María Camila. ¿Quién más nos quiere compartir cuál le pareció el área más compleja? A mí me pareció también la parte de conocimientos específicos pues de mi carrera. De pronto no la más compleja, pero sí fue en la que me sentí más alerta y más concentrada, probablemente porque era la que más me interesaba de toda la prueba. En razonamiento cuantitativo, pues me fue bien, pero yo mientras estaba haciendo los ejercicios, yo misma pensaba, hay muchas cosas que tengo todavía un poquito oxidadas, entonces esa parte, como volver a retomar cositas básicas que hacía rato no usaba, pues en la carrera, que no es una carrera específica de matemáticas o números, pues eso fue de pronto lo que más me costó, pero creo que fue eso, en realidad. Perfecto. ¿Alguien más nos quiere compartir? Más por el hecho de que habían preguntas que eran como muy técnicas, que por ejemplo hubieron varias de qué tipo de destornillador utilizar para desarmar algo, entonces es algo que nunca vi, que como demasiado puntual y además se puede ver pues en una no carrera y en creo que otra sea no. como de mi carrera, sí, a eso voy, por eso fue que como que se me hizo algo complicado eso, porque no fue muy específico de mi carrera. Y además fue algo muy, muy, muy técnico que pues nunca había visto. Yo conozco el destornillador de pala y estrella y ya. Venga, ahí mencionaron unos... Bueno, pues estamos con los mejores sacados para el año 2018 y en el 2019. Y queremos un poco resaltar la importancia de esta prueba, invitar a los estudiantes a que se tomen la prueba en serio, que nos va a dar información para el país, información para las universidades. También queremos decirle a los rectores de las diferentes instituciones educativas que nos apoyen y que hablen con sus estudiantes para que se tomen esta prueba en serio. Esta prueba se va a realizar este domingo. Queremos pedirle a estas personas que nos den un consejo para los estudiantes que nos están viendo y que se están preparando para la prueba del domingo.
¿qué le dirían ustedes, un solo consejo, a los estudiantes para que este domingo les vaya muy bien en las pruebas? ¿Quién quiere empezar? Mi consejo principal sería llevar un reloj de pulso para poder controlar cuánto se demora en cada una de las áreas que está presentando y saber cuánto le quedan para las demás, porque suele pasar que usted se demora mucho en un área en específica y después se está afanando en todas las demás. Entonces trate de tener un control de el tiempo que se está gastando en cada una de las áreas y cuánto tiempo le queda. Buenísimo, Andrés, mil gracias. María Alejandra. Yo pensaría que algo importante es, por más de que ese día es imposible hacerlo rutinario, me parece que es importante conservar algunas cositas del día a día que uno tiene. Entonces, por ejemplo, yo tengo el hábito de siempre tomarme un café antes de empezar a hacer lo que sea que vaya a hacer de la universidad o de las rotaciones clínicas, de lo que sea. Entonces, si tienen algún hábito así específico, no pongan todo ese día de cabeza porque eso no ayuda a la concentración, no ayuda a que se sientan cómodos y a que se sientan tranquilos. Entonces, mi consejo sería que traten de, entre lo que sea posible, conservar esas cositas de su día a día para que se sientan más tranquilos. Buenísimo, como no perder esas rutinas. Listo. Pues en mi caso yo diría que leer muy bien. O sea, creo que es lo más importante porque por lo general las respuestas están ahí. Es simplemente saber leer e interpretar lo que está escrito. Ok, y es verdad. Muchas veces nos saltamos a veces alguna información en la lectura y pilas a veces con los nos, porque a veces leemos en positivo y hay un no metido. Entonces sí, respirar un poquito más y leer muy bien. Me encanta ese consejo. Cuéntanos, María Camila. Y bueno, yo diría también que la tranquilidad es importante al momento de presentar la prueba, haber descansado bien la noche anterior, el día anterior, no intentar el día anterior tratar de meterse conocimientos que no se van a meter en un día. Y ya presentando la prueba, si bien es cierto tener en cuenta el tiempo, el reloj y demás, también pues tratar de responderla a conciencia y si es necesario hacer una pausa, hacerla, porque es preferible perder un poco de tiempo haciendo una pausa para poder concentrarse mejor que seguir toda la prueba de corrido y ya al final pues responder solo por responder sin comprender claramente las preguntas. Perfecto, mil gracias por sus consejos. Los estudiantes del domingo también se los agradecen. Tenemos una pregunta aquí en estudio, Luis Eduardo. ¿Qué le quieres preguntar a nuestro público de hoy? Sí, María, siguiendo un poco con la línea de lo que hablábamos del uso y de la importancia de esta prueba, pues sabemos que ustedes tuvieron excelentes resultados y eso va desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Cómo me fue a mí? Pero en algún momento ustedes hicieron algún tipo de averiguación o les pareció interesante conocer también cómo le había ido a la institución a la que ustedes pertenecen. ¿Creen o consideran importante pues conocer eso? Sí, pues yo considero que es importante, sin embargo, pues nunca supe cómo averiguar, pues nunca, sí, no sé cómo averiguar el puntaje de la institución o cómo le fue a la institución, entonces no, pues no lo sé. Ok, ¿y ustedes, alguno quiere contestar la pregunta? Pues yo sí intenté, pero solo intenté una vez y no pude. Y ya no, pero sí es importante saber el nivel de la institución que nos está educando, ¿no? Como lo decía mi compañera, es muy importante darle como el puesto a la institución a la que pertenecemos para que más adelante, cuando seamos egresados de allá, nos tengan en cuenta porque saben que tiene un buen nivel esa institución. ¿Algo más? Yo de hecho me enteré primero de la buena posición que tuvo la universidad antes de la comparación de puntaje que yo misma había sacado. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo que es una medición muy importante para tratar de rankear de alguna forma a todas las universidades. Sí, yo quisiera pues retomar algunos de los puntos que ustedes hablaron. Es muy importante que nosotros como país sepamos que existen este tipo de indicadores, este tipo de pruebas que nos dan información sobre el estado de la calidad de la educación y que por lo tanto nos enfoquemos en los puntajes que ustedes reciben, pero que también veamos cómo está el sistema como un todo, que conozcamos cómo le está yendo a las universidades. Nuestro principal propósito no es hacer un ordenamiento con esta información, sino un diagnóstico. Esto es muy importante que lo reconozcan y que todas las personas que tienen interés en educación superior, los estudiantes que están terminando, los estudiantes que van a ingresar, que de hecho son aquellos que van a consultar sus resultados próximamente, pero también las instituciones de educación superior, pues conozcan todo este tipo de información que damos desde el ICFES.
Claro que sí, es muy importante que usemos esa información de las pruebas, que nos tomemos estas pruebas en serio, y a los estudiantes que van a presentar este domingo la prueba ya les dimos varios consejos y yo personalmente les doy 2 consejos. 1, lleguen con tiempo. No hay nada más horrible que llegar estresado a hacer algo, entonces lleguen con tiempo, lleguen con calma. Segundo consejo, no usen el celular. Pueden ser sancionados, así que el celular lo guardan, lo dejan adelante, pero no utilicen su celular durante la prueba, totalmente prohibido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un espacio muy importante para hablar de evaluación, para hablar de resultados, para cambiar un poco esa cultura de la evaluación y esperamos verlos a ustedes y a los que nos acompañaron en el próximo Facebook Live. Gracias.